Buenas tardes, jóvenes. ¿Sí me logran escuchar? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes con todos. Esperamos Buenas unos tardes, minutos. Miss. Buenas tardes. Esperamos unos minutos para poder empezar con la clase. Buenas tardes con todos. Mientras voy compartiendo la pantalla, me van indicando si logran visualizar. Si logran visualizar la pantalla, jóvenes. Sí, Miss. Hay que esperar unos minutos, 2 minutos, para poder empezar con la clase. Ya, 4:05 empezamos, hay que esperar unos minutos. Un minuto para poder empezar con la clase. Esperamos un minuto para poder empezar con la clase, jóvenes. Mientras tanto, les recomiendo vayan teniendo su módulo azul. Hay que esperar unos minutos a ver, para empezar con la clase, hasta que ingresen sus demás compañeros. Buenas tardes, jóvenes, con todos. Vamos a realizar el área de razonamiento matemático. Vamos a aprender el día de hoy del tema de del tanto por ciento, por lo cual, ¿no? En primer lugar, vamos a ir indicando a qué se refiere tanto por ciento. Es el procedimiento que consiste en dividir al lado en 100 partes iguales, ¿no? De las cuales se toma un número determinado de ellas, que tenemos a continuación. El n% va a ser igual a n entre 100, igual a quién, a n, multiplicado por quién, 1 entre 100. ¿No? Se lee el n%, antes de nada. Esta parte hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que va diciendo el n%, cuando ustedes van observando esta parte, o sea, esto de acá me refiero, el n%, van a tener que llevar, ¿no? Esa n y la van a dividir en 100 partes, ¿no? Para lo cual tenemos que utilizar esta forma o llevar en fracción para poder desarrollar los ejercicios que se puedan ir presentando. ¿No? Si está en porcentaje, vamos a obtener pues en un número. No necesariamente quizás en un número entero, también puede haber números decimales. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo 1, en este caso, ¿no? El 30% de 300. Como bien sabemos, era pues el valor que se tiene, vamos a dividir entre 100, o sea, 30 entre 100, multiplicado por ¿quién? Por 600. Ese 600, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a dividir entre 100. ¿No? 600 entre 100 va a salir 6. Ahora 100 entre 100 es 1 y 30 entre 1 es 30. Por eso acá va saliendo 30. Quizás ustedes pueden ir desarrollando de esta manera. Voy a escribir así. Tenemos acá 30. ¿No? Según el ejemplo nos está indicando. Acá 100. Acá 600.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Como siempre estilamos, o sea, me refiero que vamos a ir dividiendo por el menor posible, ¿no? Primero se va a dividir entre 2, o sea, 600 entre 2, eso sería 300. O sea, para no estar dividiendo así, por ejemplo, 100 entre 2 sería 50. El que sigue igual, 300, su mitad sería 150. O sea, para no estar dividiendo de esa manera, igual manera acá 50 entre 2, 25. O sea, para no estar dividiendo así mitad, mitad, tercia, tercia, cuarta, cuarta, ¿no? Para estar sacando quizás su quinta. Entonces, ¿qué es lo que se ha realizado? Es más directo, es dividir entre siempre, ¿no? O sea, más fácil. De esa manera ya se va reduciendo. Por eso acá el 600 se ha dividido entre 100 y sale 6. Ahora 100 entre 100. Si estoy dividiendo en la parte del 600 con 100, en la parte del denominador que tenemos el número 100, también vamos a tener que dividir entre 100. ¿No? Entonces 100 entre 100 es 1. Ahora yo divido 30 entre 1, sigue siendo 30. Por eso acá 30 por 6, ese es igual a ¿cuánto? 180. Como bien saben, o sea, la matemática hay que tener en cuenta que vamos a tener que utilizar diversas estrategias para poder ir obteniendo, ¿no? La solución. Ustedes ya tienen que ver de qué forma, cuál de ellos van a tener que ir desarrollando. Entonces, continuamos. Tenemos el ejemplo 2, tenemos lo siguiente. 20% del 40% del 80% de 5,000. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que ir dividiendo, ¿no? En este caso el 20%, la palabra del, nunca olvidarnos, se refiere a multiplicación, por eso está poniendo acá un puntito. O posiblemente la palabra de también se refiere a multiplicación, ¿no? Se pone un punto, luego viene el 40% de quién, del 80, o sea, del se refiere a multiplicación, luego 80, luego la palabra de se refiere a la multiplicación y viene 5. Luego, ¿qué hago? Este 20 entre 100 vamos a dividir, pues, ¿no? Sería 20 entre 100, o sea, el número que nos están indicando lo vamos a dividir en 100 partes, cada uno de ellos. Por eso acá el número 20 se divide entre 100, el que sigue es 40 entre 100, el que sigue es 80 entre 100 y el que sigue, ¿no? Multiplicado por 5. Otra estrategia, acá hay que estar atentos, ¿no? Quizás más fácil, lo que se recomienda es cuando tienen, o sea, varios ceros, por ejemplo, acá tengo un 0, acá otro 0, otro 0, ¿qué es lo que deben hacer? Contar la cantidad de ceros también, por ejemplo, bueno, acá está desarrollando otra forma, puede ser así, por ejemplo, si yo tengo, en este caso voy a contar de acá, tengo un 0, sería 2 ceros, 3 ceros. Entonces debo quitar 1, 2, 3 ceros. Hay todavía más ceros. Ya acá voy quitando 1 y acá 1. Hay otro. Acá 1, con esto 1. Y luego esto, con esto. Si se dan cuenta, mira, se ha desaparecido la cantidad de ceros. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué lo está eliminando? Lo que está sucediendo es que si yo empecé a eliminar, por ejemplo, así, ¿no? Voy a borrarlas. Yo empecé a desarrollar de esta manera. Por ejemplo, yo quité un 0 y acá yo quité un 0. ¿Qué es lo que he realizado? Ese número de 5,000 lo he dividido entre 10, ¿no? Divido 5,000 entre 10, me va a salir 500. Y tiene, ve, la forma está 500. De igual manera, el número 100 lo divido entre 10, me queda 100 entre 10 es 10, y ahí está 10. De igual manera, sigo dividiendo entre 10, por eso si divido entre 10, un 0 se elimina, y acá divido entre 10, me va a quedar pues 1. Y sigo dividiendo entre 10, ¿no? ¿Qué sucede? Me va a quedaría 5, y acá ya tengo que dividir entre 10, me va a quedar, o de 100 entre 10, pues es 10.
Por eso es que todos realmente se ha ido eliminando, ¿no? ¿Y qué número nomás nos ha quedado? El 2, el 4, el 8 y el número 5. ¿No? Pero en este caso se está viendo el desarrollo de otra manera. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Pues si no la tuvieran, vamos a continuar. Lo que está sucediendo ahí es que el número 20 se va a dividir entre 20, ¿no? Y 100 entre 20. Vamos a ver con qué valores. Acá el 20 se está dividiendo entre 20, es otra manera, ¿no? 20 entre 20 es 1 y 100 entre 20 es 5. El que sigue, 40 entre 10 es 4 y 100 entre 10 es 10. Otro, 80 entre 10 es 8 y 100 entre 10 es 10, multiplicado por 5.000. Bien sabemos, la matemática hay diversas maneras de poder ir desarrollándolas. Y el resultado va a seguir siendo lo mismo. ¿Qué hago luego? Saco quinta. 5 entre 5 es 1 y 5.000 entre 5 va a quedarnos 1.000, pues, ¿no? ¿Qué hago luego? Saco mitad, mitad de 4 y mitad de 10. Luego, ¿qué hago? Mitad de 8, mitad de 10. ¿Qué vamos obteniendo? 5 entre 5 es 1. En la parte del numerador estaba 1, 1 entre 1. Ahora divido entre 2, les dije. 4 entre 2 es 2 y 10 entre 2 es 5. Ahora 8 entre 2 es 4 y 10 entre 2 es 5. ¿No? Y acá es, en este caso, 5.000 entre 5, 1.000. Y hay que guiarnos de acuerdo al color de lo que se está simplificando, ¿no? Eso, las líneas que voy poniendo se llama simplificación. Luego, ¿qué hago? Multiplico. 1 por 2, o sea, cuando hay multiplicación de fracciones, todo numerador. ¿Quién es? 1, 2, 4 y 1.000. 1 por 2 es 2. 2 por 4, 8. 8 por 1.000, 8.000. Dividido entre quién? 1 por 5 es 5 y 5 por 5 es 25. Lo que hago, divido 8.000 entre 25, sale 320. Y también, ¿no? Con la otra manera que yo les estaba indicando, por ejemplo, teníamos acá el 20, ¿no? Yo estaba haciendo también de otra manera y vamos a comprobar que sí sale. 320 debe de salirnos también. Tendremos acá 40 entre 100. Luego el que sigue, 80 entre 100. Multiplicado por quién? Por 5.000, ¿no? Desde ahí voy a empezar a desarrollar lo que estaba realizando con la manera de simplificar, ¿no? Entonces, contando la cantidad de ceros, es una estrategia o un artificio que se tiene que realizar. Si yo elimino un cero en el numerador, abajo también debo de eliminar un cero. Si elimino otro cero, igual acá otro cero. Acá otro cero, otro cero. Y acá un cero, igual acá. Y acá uno, acá también uno. Y finalmente hay un cero, este cero. Vamos a comprobar si sale, pues 320, ¿no? Si cumple, entonces de esa manera también se realiza. En sí se realiza de esa manera también. O sea, es otro método para la solución de este ejercicio. ¿Quién nomás nos va quedando? Si yo divido 2 entre 1, es 2. Multiplico. 4 entre 1, 4. Luego, ¿qué hago? Multiplico. 8 entre 1, 8. Y multiplico, ¿por qué? Por 5. 2 por 4, 8. Y 8 por 5 es 40. ¿Y cuánto es 8 por 40? 320. Y sí está saliendo el mismo resultado.
¿no? Esto, por ejemplo, es la solución por primer método o pueden utilizar por el segundo método. Ustedes ya vean por cuál de los métodos pueden desarrollar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pueden sacar primero mitad, mitad, luego quizás tercia, ¿no? Quinta, séptima, onceava. En realidad lo que se va sacando, ¿no? Mitad, mitad, puede ser tercia, son con números primos. ¿Qué quiere decir? Que tan solo van a dividirse por el mismo valor, ¿no? O sea, por la unidad y por sí mismo, nada más. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. En caso no lo tuvieran, vamos a continuar. Aplicaciones de tanto por ciento. En estas aplicaciones vamos a tener dos aplicaciones en sí, uno descuentos sucesivos y el otro es aumentos sucesivos. En primer lugar vamos a ver descuentos sucesivos, ¿no? Para dos descuentos sucesivos de A% y B%, vamos a tener lo siguiente. El descuento único va a ser igual a quién, a A más B, todo, ¿no? Vamos a restar con quién, con la multiplicación de A por B dividido entre 100. Veamos, en el ejemplo tenemos el descuento único de 30% y 30%. Veamos en la resolución. Ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, como es descuento, ¿qué hacemos? Sumamos esos dos descuentos, ¿no? Un momento nos olvidamos el porcentaje, tan solo los números, o sea, sumamos 30 más 30, luego lo vamos a restar. ¿Con quién? Con la multiplicación de 30 por 30 dividido entre 100. Por ejemplo, acá yo ya les he enseñado dos estrategias. Pueden sacar su mitad, ¿no? Mitad de 30, mitad de 100. O puede ser tercia, tercia, si en caso lo tuvieran ambos. Si en caso no tiene el otro, pues van a tener que utilizar otro valor, ¿no? Para poder realizar la simplificación. Antes de que continúe con este desarrollo del ejemplo, quiero indicar lo siguiente. En estos descuentos no necesariamente van a tener que ser dos descuentos. Puede que aparezca tres descuentos, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, tres descuentos, entonces, ¿qué hacen? Pues van a poner A más B, luego lo van a sumar. O sea, lo único que hacen es sumar primero, pero teniendo en cuenta que está con paréntesis. ¿Por qué? Porque primero vamos a desarrollar esa operación de la suma. Luego vamos a restar, ¿con quién? Con la multiplicación A, B y C. En este caso ya va a aparecer tres descuentos y lo vamos a dividir, sí, entre 100 partes, ¿no? Ya puede haber quizás 4 descuentos. Hay que tener en cuenta esa parte, joven. Entonces, continuando. Ahora sí, con la solución, lo que hemos hecho es reemplazar, pues, ¿no? A más B, ahí está 30 más 30, luego hemos restado con quién, A por B, en este caso de nosotros, nuestra A y la B valen 30, ¿no? 30 por 30 entre 100. ¿Qué hacemos? Con el segundo método que les estaba enseñando, ¿no? Contar la cantidad de ceros. Si arriba yo tengo dos ceros, en el denominador también elimino dos ceros. Entonces, ¿qué voy a tener? 30 más 30 sería 60. Luego viene menos. 3 por 3 es 9. 9 dividido entre 1 sigue siendo 9. Entonces, seguimos desarrollando esa resta. Sería 60 menos 9, sale 51. Pero va a tener que ser 51%. O sea, si hacemos el descuento único de 30% y 30%, va a salirnos pues el 51%. Continuamos. Yo les he indicado que había dos aplicaciones de tanto por ciento, el cual el otro es aumentos sucesivos, ¿no? En este caso tenemos para dos aumentos de A% y B%. El aumento único, o sea, esta A se refiere a aumento, la letra D en el otro caso aparecía la D porque se refiere a descuento, cuando ese aumento es A, aumento único, va a ser igual a ¿quién? A más A, pero ¿qué sucede? Cuando es aumento vamos a tener que sumar.
¿no? Se va a tener que sumar ¿con quién? Con el producto de A por B dividido entre 100. La fórmula es lo mismo, lo único que, ¿dónde varía, jóvenes? Es en esta parte. Acá nomás varía, este 100. En el anterior estaba el signo menos porque es descuento y cuando es aumento aparece el signo más. Veamos a continuación, en este caso el otro ejemplo. El aumento único de 40% y 80%. Veamos, en la resolución vamos a decir lo siguiente, que el aumento único va a ser igual a ¿quién? 40 más 80. Lo voy a sumar más el producto de 40 por 80 dividido entre 100. ¿Qué hago? Cuento la cantidad de ceros, acá 1, 2 ceros, entonces en el denominador voy a eliminar 2 ceros. Ahí tenemos que el aumento único va a ser igual a ¿quién? 40 más 80, 120. Más 4 por 8, 32. Entre 1, 32. Sumamos 120 más 32, eso sale 152 por 100. 152 por 100. Entonces vamos a indicar que el aumento único de 40% y 80% va a ser 152 por 100. Ahora sí vamos a ver ejercicios de aplicación. ¿A cuánto equivale el 20% del 15%, del 25%, del 10% de 16.000? Este ejercicio me parece que es muy similar a su modo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Veamos en la resolución, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Pues. Nunca olvidarnos, en este caso, por ejemplo, la palabra del se refiere a multiplicación. Ya voy a poner sino de otro color. Se refiere a la multiplicación. Se refiere a la multiplicación. O sea, vamos a poner un puntito. Igual acá del también es multiplicación. Acá también del es multiplicación. Y la palabra de también es multiplicación. Puede ser de o del, ¿no? Se refiere a multiplicación. Por eso acá va apareciendo estos puntitos. ¿Qué vamos a hacer luego? Lo que realizamos es lo siguiente, pues no ponemos el 20%, ahí está. La multiplicación de quién, 15% multiplicado por 25%, por quién, 10%, multiplicado por quién, por 16. Bien. ¿Qué hacemos luego, jóvenes? A ver si están atentos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? A continuación, lo que vamos a realizar es este porcentaje vamos a dividir, pues, ¿no? En 100 partes. O sea, el número que nos indica lo vamos a dividir en 100 partes. Ahí está. 20 entre 100 multiplicado por ¿quién? 15 entre 100 multiplicado por ¿quién? 25 entre 100 multiplicado por ¿quién? 10 entre 100 multiplicado por 16.000. ¿Qué hacemos luego? Pueden sacar, por ejemplo, de estos dos 20 y 100, pueden sacar mitad, mitad. Puede ser quinta, quinta. O veinteava también tiene el 100, ¿no? Entonces ya ustedes vean de qué manera. Pero en este caso, lo que he realizado es contar la cantidad de ceros. ¿Por qué? Es que en el denominador como tengo varios ceros, en numerador debo de buscar la cantidad de ceros y eliminarlas. En este caso, vamos contando, ahí está una, con eso voy 2, 3, con esto 4 y 5 ceros. En el denominador también debo de eliminar 5 ceros, pero hay que tener bastante cuidado. Empezando por ejemplo, acá tengo el número 100, empiezo de la derecha, ¿no? Acá 1, 2, por ejemplo. De ahí viene 3, 4, igual acá. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, simplificar así,
suponiendo así, no voy a entender, pues acá tengo 1, luego la línea, luego 0, no entiendo. Pero si yo simplifico así, por ejemplo, ahí sí está formando, ¿quién? El número 10, ¿no? Entonces, por eso les indico que cuando ustedes simplifiquen, cuando son impares, es un poco difícil, ¿no? Para ello hay que empezar de la derecha hacia la izquierda. Entonces ahí empiezo. Puedo empezar de acá, del último, o puede ser del inicio también. Pero teniendo en cuenta que 5 ceros debo eliminar. Ahí van 2, 3, con eso van 4 y con esto sería 5. ¿No? Y va a quedarme 10. ¿Qué hago luego? Quizás puedo sacar quinta, ¿no? 15 entre 5 y 10 entre 5. El otro 25, 25 hago, también puedo dividir 25 entre 25 y 100 entre 25, también se puede dividir. En este caso, la primera tengo 2, ¿no? Ahí está 2. Ahora en el que sigue sería quinta. 15 entre 5, 3. Ahí está 3. Mejor voy a escribir encima para que se den cuenta. Acá me va quedando 3 y acá tengo el 2. Luego 25 hago. Acá sería 1 y 100 entre 25 sería 4. Y voy anotando todos los que me van quedando. Me va quedando el 2, ¿no? El numerador está 2, 3, 1, 1, 16. Divide entre el denominador. 1 por 1 es 1. 1 por 2 es 2. Luego multiplico por 4. Luego que saco. Cuarta de 16, 4 y cuarta de 4 es 1. Pues acá tendría 4 y acá tendría 1. ¿Qué hago luego? Multiplico 2 por 3, 6. 6 por 1, 6 por 1, 6 por 4, 24. Dividido entre quién? 2 por 1, 2. Y 24 entre 2, ¿cuánto es eso? 12. Y eso sería nuestra respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes. En caso no tuviera, vamos a pasar con otro ejercicio. Ejercicio 2 nos dice que en una reunión se encuentran 20 hombres adultos, 30 mujeres adultas y 75 niños. Viene la pregunta, ¿qué porcentaje de los reunidos no es niño? Veamos en la resolución. En primer lugar, total, ¿no? Reunidos van a ser ¿quiénes? Pues vamos a sumar, como acá tengo 20, 30 y ¿quién? 75. 20 más 30, 50. 50 más 75, 125. Y los que no son niños, ¿quiénes no son niños? Pues van a ser los hombres, ¿no? Y las mujeres. En todo caso, ¿qué se va a hacer? Se va a tener que sumar ellos dos. Por eso 20 más 30 es 50. ¿Qué hacemos? Vamos a poner el total de reunidos va a tener, o son en realidad 125. Y eso va a ser pues el 100%. Y como nos dice qué porcentaje de los reunidos no es niño, o sea, se refiere que no son niños, tan solo de hombres y mujeres, ¿cuántos son? Pues 50. Eso de ahí vamos a tener que encontrar el porcentaje, para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar en aspa 125 por X sale 125. ¿Igual a cuánto? 50%. ¿Qué hago luego? En este caso se ha sacado 25. Acá también 25. Dividimos 125 entre 25. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 2, 10 más 2, 125.
Y 125 menos 125, 0. ¿Cuánto es eso? 5. Y el otro que hemos ido obteniendo es 50 entre 25. ¿Y eso cuánto es? Pues es 2. 2 por 5, 10. Pongo el 0, llevo 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. Y 50 menos 50, eso sale 0. Por eso está obteniéndose acá 2. Y acá está 5. Luego, ¿qué hago con el otro? Baja el número 100. ¿Qué hago luego? 2 por 100 dividido entre 5. ¿Qué hago luego? Saco quinta de 100, sale 20. Y quinta de 5 es 1. 2 entre 1 es 2 por 20. Y eso sería X es igual a 40%. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué porcentaje de los reunidos no es niños? El porcentaje de los reunidos no es niño. ¿Cuánto? El 40%. ¿O no son el 40%? Veamos otro ejercicio. 3 nos dice el 15% del 20% de 600. Veamos en la resolución, tenemos lo siguiente. En este caso, faltó considerar quizás el puntito igual acá. ¿Por qué? Es que ahí está la palabra del y la palabra de. 15% de 20% de 600. Se escribe 15% por 20% por 600. ¿Qué hago luego? Como aparece porcentaje, al número debo dividir entre 100. Por eso 15 entre 100 multiplicado por ¿quién? 20 entre 100 y multiplicado por 600. Como bien sabemos, la multiplicación se va representando con un puntito, puede ser un paréntesis o quizás puede ser una X. Hay 3 maneras de poder ir representando la multiplicación. Otra estrategia que se puede realizar es lo siguiente. Este 15 multiplicado por 20 y por 600. O sea, todos los numeradores. Me refiero a ellos. Y denominadores. Sería 15 por 20 por 600 dividido entre 100 por 100. ¿Qué hago luego? Contar la cantidad de ceros, ¿no? En numerador tengo 3 ceros, entonces denominador 3 ceros se elimina. ¿Qué hago luego? Puedo sacar, como es 15, a quinta, ¿no? 15 entre 5, 3, y 10 entre 5, 2. Me va quedando 3 por 2 por 6 dividido entre 2. ¿Quién se elimina? El 2 y ese 2. ¿Quién me va quedando? 3 por 6. ¿Y cuánto es eso? 18. ¿Se dan cuenta? Es muy similar, ¿no? O sea, la respuesta nos está saliendo al ejercicio anterior, ¿no? Estábamos obteniendo. También 18. Pero tener en cuenta, sí, los procedimientos que se tiene que seguir para poder ir desarrollando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Vamos a ver ahora ejercicio 4. Nos dice el 20% de 50. Veamos, en la resolución tenemos lo siguiente. El 20% de 50. Este valor del 20% quiere decir el resultado que tenemos lo vamos a tener que dividir entre 100, que sería 20 entre 100 multiplicado por 50. ¿Qué hacemos? Este 20 con 50 se han multiplicado, ¿no? O también podemos ir desarrollándolas lo siguiente. Ya, primero voy a hacer por ese paso y luego voy a desarrollar acá por otro método. Ya, esto que sea nuestro primer método y de esa parte voy a desarrollar con otro método. Ya ustedes van a ver cuál de los métodos desarrollan.
primer lugar, ¿qué he hecho? He multiplicado esto de acá, ¿no? 20 por 50. Cosa fácil, lo único que hacen es multiplicarlos. Cuando tienen 0, jóvenes, multipliquen los números. 2 por 5, 10. Escriben este 10 y luego agregan la cantidad de ceros que tienen. En este caso acá tengo 1 y con esto sería 2. Ahí está. 1 y 2 ceros. ¿Y qué número está formando? Pues está formando 1000. En el denominador tenemos el número 100. ¿No? Entonces 1000 entre 100, eso de ahí sale 10. Y por el otro método, quizás para no estar demorándome, ¿no? Intentar dividir nada, lo que tienen que hacer es lo siguiente, por ejemplo. Acá tengo 20 entre 100. Ok, 100 multiplicado por 50 les está diciendo. Ahí está. ¿Qué hacen? Cuenten o así nada más podemos poner así 20. En primer lugar juntamos numerador con numerador. Luego lo dividimos entre 100. Luego contamos la cantidad de ceros que hay en el numerador. Tengo un 0, 2 ceros. Denominador, un 0, 2 ceros. ¿Y quién me va quedando? Me va quedando el número 2 multiplicado por 5. Y eso pues estamos obteniendo como resultado, ¿cuánto? 10, porque es 2 por 5 entre 1 sigue siendo 2 por 5. ¿No? Entonces, ¿eso cuánto sale? 10. Y sí, se está obteniendo la misma respuesta. Ellos dos son iguales. ¿No? Por esa parte es más sencillo, más fácil de poder desarrollarlas. ¿A través de qué forma? De la simplificación. Es una estrategia más sencilla de poder ir desarrollándolas cuando tenemos fracciones. Continuamos. Ejercicio 5 nos dice a cuánto equivalen dos descuentos sucesivos del 20% y 30%. Veamos en la resolución, como nos habla de descuentos, vamos a tener que utilizar esa fórmula. A ver un momento, esos números no deben de aparecer, un momentito. Un momentito, así es que se borra, estoy corrigiéndolos un momento. Ahora sí. Ahí tenemos, ¿no? Nos dice a cuánto equivalen dos descuentos sucesivos del 20% y 30%, para lo cual lo que tienen que realizar o utilizar es esta siguiente fórmula, ¿no? Que se tiene descuento único va a ser igual aquí, A más B menos A por B sobre 100. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? O sea, esto, el 20% va a ser A y el 30% va a ser B. ¿No? Entonces lo que vamos a reemplazar, ¿dónde es? Pues en nuestra fórmula. Entonces sería 20 más 30 menos 20 por 30 entre 100. 20 más 30, eso de ahí pues sale
en ese caso 50, ¿no? Pero antes de nada, ¿no? Ustedes pueden contar la cantidad de ceros o si no pueden sacar 20 también, por ejemplo. En este caso, 20 entre 20 es 1 y 100 entre 25. Y tendríamos lo siguiente, 20 más 30 es 50 menos 1 por 30 es 30 dividido entre 5. Que tendríamos lo siguiente, 50 menos 30 entre 5 sale 6. 50 menos 6, eso sale 44. Y eso pues sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta de estos dos descuentos sucesivos del 20% y 30%. ¿Cuánto es? 44%. En cuenta ya estamos utilizando la fórmula, ¿no? Que se va indicando, en este caso ya de descuentos. Continuamos. Vamos a ver en este caso. Otro ejercicio nos dice 6, hallar el 10% del 20% de 300. Veamos en la resolución. Como bien les indicaba, en la multiplicación no necesariamente va a tener que ser un puntito. Puede estar acá una X, ¿no? Así. Por eso acaba apareciendo el 10% por 20% por 300. ¿Qué hacemos luego? Este porcentaje me está indicando que cada uno de esos números debo de dividir entre 100. O sea, 10 entre 100 multiplicado por 20 entre 100 multiplicado por 300. Que tendríamos lo siguiente, 10 por 20 por 300. Todo eso dividido entre ¿quién? 100 por 100. Acá, ¿no? Utilizando la otra estrategia, contando la cantidad de ceros. Ahí tengo, ya van 3 ceros, voy simplificando con eso 4, entonces en el denominador debo simplificar 4 ceros. Ahí hay 1, 2, 3, con eso va 4 ceros. Y hay que tener en cuenta que esta parte pues es el numerador y debajo de esa línea es el denominador. Debemos de conocer también, ¿no? Las partes de una fracción. Luego escribimos lo que nos va quedando. ¿Quién nos queda? Pues 1 multiplicado por 2 y por 3. Y 1 por 1 es 1. ¿No? Y si dividimos 1 por 3, 1 por 2 por 3 dividido entre 1, sigue siendo 1 por 2 por 3. ¿Y eso cuánto es? Vale 6. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Se dan cuenta? Ya estamos viendo ya 6 ejercicios de las cuales debemos de aprender, ¿no? Y ver ya las estrategias que se está utilizando para la solución de los ejercicios. Si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. La solución del séptimo ejercicio nos dice hallar el 25% de 500. Veamos en la resolución, pero antes de nada, quiero indicarles, ¿no? Cuando nos habla, por ejemplo, por, se refiere, diré la palabra de, se refiere a la multiplicación. Entonces, por lo tanto, vamos a ir escribiendo lo siguiente. Nos dice así, el 25% multiplicado por 500. Sería lo siguiente. 25 entre 100 multiplicado por 500. A continuación, lo que se realiza es lo siguiente, pues, ¿no? Cuando es una multiplicación, lo que sucede es que esta línea, o sea, se prolonga, ¿no? Y abajo, o sea, se está dividiendo en sí entre 1.
¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues se multiplica 25 por 500, ¿entre quién? 100 por 1. Y yo les está diciendo, hay una estrategia, lo más fácil es contar la cantidad de ceros en el numerador. Tengo ahí 1, 2 ceros. Entonces, ¿cuántos ceros debo eliminar en el denominador? También 2 ceros. Ahí está. ¿No? Es un artificio que se va realizando y nos va a quedar lo siguiente, que sería 25 multiplicado por 5. 25 por 5 dividido entre 1 por 1. Y 1 por 1 es 1. ¿No? Y si yo divido 25 por 5 entre 1, sigue siendo 25 por 5. Por eso ya no es necesario ya poner así de esta manera. ¿No? Ya no pongan, ya no escriban cuando esté entre 1. Dejarlo ahí nada más. Y esa multiplicación nos sale ¿cuánto? Pues por este lado nomás. 125. Muy bien. ¿No? Es lo que se hace, pues se multiplica. Si nos han un costado, van cogiendo 5 por 5 es 25, pongo 5, llevo 2, 5 por 2, 10, más 2, 2. Y ya lo indicó a las compañeras que sale 125. Acá vamos escribiendo 125. Y esto pues sería nuestra respuesta. Continuamos con otro ejercicio. Nos dice hallar el 60% de 350. Veamos en la resolución. Lo vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Muy similar al ejercicio anterior, que sería lo siguiente. 60% multiplicado por 350. Sería así, 60 dividido entre 100. Multiplicado por 350. Lo pueden hacer por otro método, pueden sacar su mitad de 60, sería 30. Su mitad de 100 sería 50. Pueden seguir sacando mitad, 25. Mitad de 30 sería 15. Quinta de 15 sería 3. Quinta de 25 sería 5. Nos va quedando de la siguiente manera. Sería 3 entre 5 por 350. ¿Qué hago luego? Puedo sacar quinta. 350 entre 5. Sería 75 entre 5 es 1. Ahí nos va quedando lo siguiente. Nos quedaría así 5 entre 1, 5 multiplicado 70.
A ver, 5, 0. Está bien. Y 5 por 70, ¿cuánto es eso, jóvenes? Coincidentemente, bueno, vamos a ir dando 350. ¿Está bien, jóvenes, o hay algún error? Sí, está bien, ¿no? ¿Hay algún error, jóvenes? A ver, un momentito. Sí, está bien, jóvenes. Su mitad sale 30, mitad 50, mitad 15, mitad 25. Quinta 5, quinta 3, 3 quintos por 350. Quintas, acá 5 por 0, 0. 5 por 7, 35, está bien. Acá hay un error, pues jóvenes, no se dan cuenta. ¿Qué número es? Acá debería de ser 3. Yo le he escrito 5, hay que estar atentos. ¿Qué valor me queda? Pues es 3. 3 por 70, ¿no? Y eso pues sale 210. ¿Saben por qué decía que hay error? Me di cuenta acá. Por otro método, por ejemplo. Teníamos en este lado 60 y acá 100. Multiplicado por 350. Otro método que les dije, simplificar los ceros. Acá tengo un 0, 2 ceros. Igual abajo 1, 2 ceros. ¿Quién me va quedando? Me va quedando estos 6 por 35. 6 por 5, 30. Llevo 3, 6 por 3, 18 más 3, 21. Pero si yo miraba que salía 210, por eso indicaba que creo hay error. Si se dan cuenta, si sale 210 y esto pues sería la respuesta. Continuamos. Hallar el 25% del 15% de 840. Veamos en la resolución. Igual acá, ya no voy a estar poniendo 25%, yo me voy directo, o sea, 25 entre 100 multiplicado por 15 entre 100 multiplicado por ¿quién? Por 840. Por 840. ¿Qué hacen? Pueden eliminar acá un 0 y acá yo les dije empezando de la derecha, un 0.
¿Qué más? Pueden sacar, por ejemplo, quinta. Sería 3. Quinta, 2. ¿Qué más? Quinta de 25 sería 5. Y quinta de 100 sería 4. Porque 4 por 25 sale 100. ¿Qué más podemos sacar? Por ejemplo, acá puedo sacar mitad. Sería 2. Mitad sería 42. ¿Qué más puedo sacar? Mitad. Mitad de 42 y mitad acá. 1. Acá sería 21. Algo más no se puede. Entonces va quedando lo siguiente. Sería 5 por 3 por 21. ¿Entre quién? Entre 2 por 1. 5 por 3, 15. Sería así, 15 por 21. En este caso, 21. Dividido entre 2. ¿Y cuánto es 15 por 21? 315. 15 por 21. 315. Sería así, 315 dividido entre 2. ¿Cuánto es eso? 157,5. Si hay alternativas que están con fracciones, lo pueden dejar ahí. Pero en este caso sale 157,5 y eso pues sería la respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, bueno, sería todo por respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaremos viendo en las siguientes clases. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Miss, cuídate, que tengas un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes.